y quiere seguir viviendo. Así como mi hijo, hay muchísimos niños que quieren seguir. Somos papás de niños con cáncer. Somos papás de niños con cáncer. No solo somos 20 señores, somos 150 pacientes en este hospital. Queremos medicamentos, queremos medicamentos, queremos medicamentos. Es doloroso estar en este proceso y estar mirando cómo se está muriendo la gente. Por nuestra comunidad, por nuestra gente que lucha contra tantas enfermedades. Ánimo, vamos arrancando. Cuando un gobierno promete, deseamos, que vamos a tener en México un sistema de salud como el de Dinamarca, el de Canadá o Reino Unido, y millones de mexicanos no tienen ni siquiera acceso al cuadro básico de medicamentos, ya dejémoslos de especialidad, estamos en verdad en un problema muy severo. O cuando el subsecretario de Salud acusa que hay un complot en contra del gobierno por la protesta de desabasto de medicamentos para niños con cáncer, en verdad que no solamente raya en lo absurdo, raya en lo inhumano. ¿Por qué? En lugar de hacer cómplices o culpables a las víctimas, no reconocen las autoridades que las estrategias de salud en México han fallado. Las cifras no mienten. Si las estrategias de salud hubieran funcionado, pues no estaríamos en tercer lugar de decesos por COVID en el mundo. Así de simple. ¿O cuál es su opinión? Acompáñenos, esto es Expedientes MN, su servidor, Leonardo Ferrera. Expedientes. A ver, lo hemos dicho muchas veces. La Constitución, el artículo 4 constitucional estipula que todo mexicano tiene derecho a la protección de la salud de manera integral y también gratuita. Pero en los hechos, en medio de la pandemia, del desempleo, de la crisis sanitaria y también económica, la vida de miles de mexicanos está completamente en riesgo. Y es que el desabasto de medicamentos y otros insumos básicos en el sector salud se agudizó en el actual sexenio. Fíjese, al menos una docena de medicamentos especializados están agotados a nivel nacional en los hospitales públicos y también privados. México, las cifras, volvemos a lo mismo, invierte menos del 3% del Producto Interno en salud, cuando lo ideal sería al menos el 6%, el doble de esto, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Para darnos una idea, Estados Unidos, bueno, ya sé, primer mundo, invierte 14.3% del Producto Interno Bruto. Alemania, 9.9%. Japón, 9.8%. Pues no que íbamos a estar al nivel un poquito más abajo de Dinamarca, Gran Bretaña o Canadá, que invierten cerca del 8% del Producto Interno Bruto en salud. ¿En qué fallamos? Vamos al reportaje de la semana. Reportaje de la semana. Hasta la fecha yo he estado cubriendo los medicamentos. No ha habido medicamentos, ni siquiera paracetamol. La organización civil Impunidad Cero informó que existe un 68% de desabasto de medicamentos en México en enfermedades como diabetes, cáncer, insuficiencia renal, VIH e hipertensión. Los estados con mayor desabasto son la Ciudad de México con el 31%, Jalisco 10%, Estado de México 9% y Chihuahua 9%. Estas cuatro entidades representan el 60% del total. La crisis por el desabasto de medicamentos en México es una realidad transversal que impacta con mayor fuerza a los grupos vulnerables y se encuentra en uno de los puntos más críticos de los últimos años. La asociación Nosotros señaló que este desabasto fue provocado por una fallida estrategia anticorrupción y de ahorro en medicamentos. 15 días que estoy viniendo por él y no lo hay. ¿Y qué le dicen? Ahorita me dijeron que para el lunes, el viernes pasado me dijeron que para ayer miércoles
La centralización de las compras de medicinas que anteriormente hacía el IMSS y que posteriormente realizó la Secretaría de Hacienda, junto con la falta de experiencia de sus funcionarios, generó retrasos y desabasto en la adquisición de los fármacos. El veto presidencial a las principales distribuidoras de medicamentos del país, como Laboratorios PISA, también afectó los mecanismos disponibles de distribución de medicinas y vacunas. Cuando nació pues nuestra nena, la primera situación que no sabíamos cuando estuvimos en el hospital fue en un hospital público, es que no tenían vacuna para tuberculosis. Se te hace raro, ¿no? Pues si es un hospital debe tenerlo. Pues no la tienen. ¿Desde cuándo? Pues desconozco. La crisis farmacéutica se sumó a la peor escasez de medicinas en los hospitales públicos en medio de la pandemia por el COVID-19. Que el 43% de los reportes refieren a falta de medicamentos en las instituciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 28% en farmacias y clínicas del Instituto de Seguridad para los Trabajadores del Estado y el 21% detalla desabasto en las unidades del INSABI. El presupuesto de la Secretaría de Salud disminuyó drásticamente en los últimos 5 años, al pasar de 153,000 millones de pesos en 2015 a 102,000 millones de pesos en 2020. Esto explica la megadeuda que arrastra el INSABI con las farmacéuticas por casi 3,000 millones de pesos, advirtió la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, reconoció que cobró a México 2,000 millones de pesos para asesorar de 2021 a 2024 la compra consolidada de medicamentos e insumos de hospitales públicos. Y nos pusimos a revisar qué tanto ha transparentado la UNOPS en lo que ya han comprado. Comparándolo con los procesos que antes realizaba el IMSS, pues la verdad sí creemos que deja mucho que desear la manera en que está transparentando la UNOPS las compras que se están haciendo. De acuerdo con el INEGI, la pandemia del COVID-19 encareció un 54% en promedio los medicamentos de uso común y otros hasta 80% como el caso del alcohol. La alta demanda también provocó desabasto de multivitamínicos como Centrum, medicinas para combatir enfermedades respiratorias y fortalecer el sistema inmune como acitromicina, o para regular la diabetes o hipertensión como metformina o amlodipino. En el caso de algunos fármacos especializados como cáncer o VIH, el incremento fue mayor, al 500%. Estuvo tomando el medicamento que costaba casi 5,000 pesos la cajita. Y luego la estuvieron inyectando unas ampolletas que costaban como 16,000 pesos. La lucha contra la corrupción en el sector salud no ha dado resultados. La falta de transparencia, el desabasto de medicamentos y la atención hospitalaria se han agravado. Millones de mexicanos, principalmente los más pobres, han pagado las consecuencias. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. Fíjense, si hay problema de abasto de medicamentos, escuche, nuestro compañero periodista Abel Martínez nos tiene los datos y análisis sobre el repunte de la pandemia. Adelante, Abel. Datos y análisis. Leonardo, otro hecho que se ha calificado como una falla del gobierno es la atención a la pandemia en México. Se cuentan por millones los contagiados y también por cientos de miles el número de fallecimientos. Tuvimos una primera ola, un segundo repunte y ahora ya nos encontramos en un tercer repunte que podría generar consecuencias similares a las anteriores, dado que el nivel de vacunación todavía viene muy bajo. Revisemos qué es lo que está pasando en el país. Por lo menos encontramos 6 zonas que en este momento tienen un repunte franco, no solamente en contagios, Leonardo, sino también en el tema de hospitalizaciones. Baja California Sur y Quintana Roo en este momento tienen problemas de hospitalizaciones. Ahí están las 6 zonas. La península de Yucatán, integrada también por Campeche y por Tabasco. 2 estados, uno en amarillo, otro en color naranja. El siguiente punto central es Tamaulipas, pegado con Veracruz y con Nuevo León, 2 estados en color amarillo. El tercer punto es el norte del país, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, también con un importante repunte en el número de contagios. Baja California Sur, ya te decía, un repunte importante de contagios y de hospitalizaciones. En este momento el nivel de camas ocupadas supera al 60%. Tenemos también a Colima, que solamente representa un punto aislado, pero que también en este momento
los contagios están aumentando y una de las zonas más preocupantes es la Ciudad de México. Hay más de 9,000 contagios activos y esto prácticamente estaría generando una alerta para el Estado de México, que también se encuentra dentro de los estados que tienen muchísimos contagios activos. De hecho, aquí tenemos la lista, Leo. Revisemos la Ciudad de México, 9,336 contagios activos, Baja California Sur más de 2,500, Tabasco más de 2,500, Yucatán más de 2,000 y bueno, pues así nos vamos, pero el punto de mayor preocupación es el centro del país por el número de habitantes. Ya sabemos, más de 22 millones en la zona metropolitana del Valle de México, y si este repunte no se frena en este momento, podríamos tener consecuencias graves ahora que viene la temporada vacacional de verano, Leo. Muchas gracias, Abel, por este megadato. Ahora vamos con los cuentos de Pepito. Los cuentos de Pepito. Fíjese, cuando los hechos en verdad superan la ficción. Cuento número 1. El 7 de mayo pasado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, presumía que la tercera ola de contagios no había llegado a México. Peor aún, aseguró que ni siquiera se había dado una primera ola. Bueno, ¿y qué creen? De 136 casos positivos y 32 defunciones registradas el 7 de mayo, es decir, a casi 2 meses, justo ayer, jueves 1 de julio, aumentó a 6,000 casos positivos y 200 muertes. ¿Cómo se le llama eso? Cuento número 2. Desde el inicio de la pandemia, 1 año, 4 meses, el gobierno federal ha prometido una y otra vez a los niños de padres de niños con cáncer que el abasto de medicamentos oncológicos está garantizado. Bueno, ¿y qué creen? Nada más les han hecho de chivo los tamales, porque ninguna de las fechas que les ha puesto el gobierno federal a la entrega de medicinas se ha cumplido, y luego se quejan de por qué bloquean avenidas, oficinas o el aeropuerto. Más adelante Pepito nos va a contar otros cuentos. Vamos con los de casa. Los de casa. Oiga, aunque el gobierno, decimos, niega que haya existido una primera, segunda o tercera ola de contagios por COVID-19, fíjese, en Oaxaca, y vamos a lo mismo, vamos a los números oficiales, en Oaxaca en solo una semana aumentó 50% el número de contagios. En las últimas semanas, los casos nuevos de COVID-19 y defunciones en Oaxaca no han dejado de incrementar, superando las cifras del periodo anterior, a pesar que la entidad permanece en color verde del semáforo epidemiológico. Del 6 al 13 de junio, la entidad oaxaqueña registró 243 contagios nuevos. 7 días después, la cifra fue de 278, y en el último periodo semanal fueron 416 los contagios nuevos, en promedio 60 casos al día. De este último periodo, que comprende del 20 al 27 de junio, es la región del Istmo la que acumula el mayor número de contagios, con 196 en 7 días, seguido de Valles Centrales con 141, región que por muchas semanas fue la que más casos registraba en la entidad. Ante este escenario, los servicios de salud de Oaxaca han alertado a la población de no bajar la guardia luego de permanecer por más de 6 semanas en el semáforo color verde. Un tema alarmante es el número de defunciones del último periodo semanal, donde de las 61 muertes registradas por la COVID-19 en el estado, 37, es decir, el 60% se dieron en la región del Istmo, mientras que Valles Centrales contabilizó solamente 5. Mega Noticias, Noé Nolasco. Bueno, pues nos enlazamos con nuestra compañera periodista Connie Baigorria. Connie, ¿cómo estás? Oye, pues es preocupante esta situación que está ocurriendo pues ahí en Oaxaca y periodísticamente, bueno, pues estar recorriendo comunidades, a veces están muy lejanas, lo sabemos, en la sierra, pues es también un riesgo grande como periodista, Connie. Muy bien la diversidad que tiene el estado de Oaxaca, 170 municipios. Ha mostrado comportamientos diferentes, porque si bien es cierto, hay municipios que han logrado
detener los contagios, otros más que se mantienen sin contagios. Hay otros, como los que están en la región del Istmo de Tehuantepec, donde veíamos el apunte ahí periodístico de que en menos de una semana casi el 50%, el 48.6% de casos se están registrando precisamente en la región del Istmo de Tehuantepec y particularmente en el municipio de Salina Cruz, donde nosotros nos encontramos. De estos municipios que tienen la región del Istmo de Tehuantepec, solo 2 han determinado cambiar la semaforización a color rojo. Unos otros, pues están entre la decisión de regresar al color naranja. Sin embargo, es importante mencionar que las autoridades del gobierno estatal se mantienen de manera muy obediente a las disposiciones del gobierno federal, porque ellos consideran que la ocupación hospitalaria es el rango que les puede dar la determinación de cambiar la semaforización. Algo muy importante que ha estado sucediendo, Leonardo, por lo menos en el estado de Oaxaca y particularmente aquí, es que los ciudadanos, la población, deja de acudir a los hospitales del gobierno federal o a los que tiene el gobierno estatal. Una buena parte de ciudadanos contagiados han sido atendidos por médicos populares, ellos en clínicas, los servicios que están realizados, probablemente mucha gente de varios municipios atiende en casas por temor a llegar a los hospitales y a lo mejor ya no salir. Entonces, esto es lo que está marcando la diferencia. Yo le agregaría también, Leonardo, pues esta diferencia que hay de datos entre, lo que diariamente se está percibiendo en las comunidades y los datos oficiales, como tú bien lo estás dando. Muy bien, Connie, pues una situación complicada, que en una semana haya habido pues tantos contagios, haya crecido el número de muertes, pues es preocupante. Vamos a estar muy atentos, te mandamos un abrazo muy fuerte, Connie. Igualmente para ti, Leonardo, muy buenas tardes. Saludos hasta Oaxaca. Bueno, a ver, como dice el dicho, salió el tiro por la culata. En lugar de atacar la corrupción en las compras consolidadas de medicamentos, pues el gobierno federal enfrenta ahora la peor crisis de abasto en su historia. De esto y más vamos a hablar después con nuestro experto. Siga con nosotros, esto es Expedientes MN. Para su opinión. Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, sí, claro, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Consideramos que los padres o madres o familiares de los niños con cáncer tienen una legítima razón para tener esas preocupaciones. Es absolutamente legítimo. Tenemos un sentimiento de solidaridad, de empatía con esos padres y madres de familia. Para su opinión. Presidente Andrés Manuel López Obrador y López-Gatell. Esto no es una telenovela. Ninguna derecha nacional ni internacional mueve las familias de los niños con cáncer. Esto es una realidad. Mi hija no pidió tener cáncer. Mi hija no pide lástima. Mi hija no pidió enfermarse en este sexenio. Ya basta de burla. Sí es un tema sensible. En Sinaloa, desde hace 3 años padecemos este cruel desabasto. Pero los sinaloenses no nos quedamos de brazos cruzados. La sociedad se ha unido con las fundaciones para conseguir quimioterapias, medicamentos e insumos. ¡Ya basta! Exigimos una solución. Mi hija tiene retinoblastoma.
Desde su diagnóstico, todo su tratamiento lo ha recibido por donaciones, gracias a la sociedad. No somos 20, somos más, somos todo el país y soy Uriel. No somos 20, soy Beatriz. No somos 20, es Valentina. No somos 20, es Jesús Antonio. No somos 20, es Jesús Enrique. No somos 20, es Ixayana. No somos 20, es Víctor Manuel. No somos 20, se llama Tania. No somos 20, somos todo el país. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes MN. Su servidor, Leonardo Ferrera. Y le agradecemos a Irene Tello, ella es directora ejecutiva de Impunidad Cero, por estar con nosotros en Expedientes MN. Estamos diciendo que antes del corte, decíamos coloquialmente, que le salió el tiro por la culata al gobierno federal por intentar combatir la corrupción. Bueno, pues ha generado el peor desabasto de medicamentos que se recuerde en México. ¿Cómo entender, Irene, de una manera sencilla esta problemática que en los números es alarmante, bueno, pues por las muertes y contagios que hay? Gracias. Estimado Leonardo, buenas tardes. Creo que es importante señalar, nosotros en Impunidad Cero nos dedicábamos al estudio, análisis del tema de corrupción en el sector salud. Había corrupción definitivamente en el sector salud, en el Seguro Popular, en algunos otros sectores, pero jamás, nunca nuestra recomendación hubiera sido deshacer un sistema público del nivel que es el sistema de compra y distribución de medicamentos. Para combatir la corrupción en cualquier sector se tiene que identificar las redes que llevan a cabo la corrupción, investigarlos y sancionarlos, pero nunca se puede poner en riesgo el derecho a la salud por hacer esto. Entonces sí nos parecen muy graves las decisiones que han tomado a partir del gobierno federal desde 2018 para cambiar el sistema de compra y distribución de medicamentos. Irene, a ver, explícanos. Yo entiendo la corrupción, me imagino como una planta que le salió pues tal vez algunas hojas con alguna plaga y pues en lugar de cortar esas hojas, pues se corta desde la raíz y finalmente pues afecta a toda una planta y la planta pues podría ser la sociedad. ¿Algo así pudiéramos entender que está pasando? Sí, no, porque sí creo que lo que hay que dimensionar es, yo sí creo que había más tema de corrupción en el sector salud por empresas fantasma, sobre todo en las contrataciones que se hacían a través de los estados de la compra consolidada, porque había una compra consolidada central y otra que se hacía por delegaciones del IMSS. Nosotros lo que veíamos era que había muchísimas más irregularidades en las compras que hacían los estados, las delegaciones que no se sumaban a la compra central, pero no en la central. Y sí creemos que también había una confusión respecto al tema de oligopolios y corrupción. Desgraciadamente, muchas veces van de la mano, pero para ponerlo en un ejemplo que la gente conozca, nosotros casi todos o mucha gente utiliza aparatos del sistema de Microsoft o de Apple. Ahí hay un oligopolio. Que haya corrupción detrás, no es claro. Lo que está pasando es que hay un acaparamiento de mercado por el poder que tienen estas empresas respecto a los consumidores. Entonces, lo que dijo el gobierno es, hay solamente 3 empresas distribuidoras que están haciendo contratos con todo el gobierno, ya no quiero que tengan ningún contacto con el gobierno. Sin darse cuenta que no era que tuvieran como todas las compras o produjeran todos los medicamentos, sino lo que hacían era que daban como el combo, la distribución y el insumo. Yo no estoy negando y tampoco voy a decir que son unos santos, pero sí me parece muy irresponsable que se manejara de forma tan tajante, sin un sistema de cambio gradual. Una de las cosas que les decíamos al gobierno es, ¿por qué no pusieron a la UNOPS, que es el organismo que ahorita está haciendo mal las compras, a vigilar lo que ya existía si tanta desconfianza tenían? Pero jamás se pone en cuestión o no se cambia de manera tan drástica un sistema del que depende la salud de millones de mexicanos. Irene, ¿cuál es el riesgo cuando se busca combatir la corrupción de que si no se hacen bien las cosas como está sucediendo, pues se abra otra puerta a la corrupción? ¿Que otro grupo quiera aprovechar una situación, pues se puede dar? Sí se puede dar y además creo que es importante aclarar algo. A la fecha no ha sido sancionada ninguna de las farmacéuticas ni ninguna de las distribuidoras que se acusó de tener una corrupción, una práctica corrupta con el gobierno. Se intentaron poner sanciones y todas han sido tiradas a través de amparos. Eso quiere decir que algún juez determinó que no había causa suficiente para poder sancionarlas. El tema con esto es, se está sancionando a las empresas, pero ¿qué pasa con los funcionarios? Los funcionarios, si había prácticas corruptas, se pasaron a otro sistema de salud pública.
Y como bien dice, si estamos hablando de corrupción en empresas, pues empresas que tal vez ahorita están siendo vetadas de forma tácita por el presidente o por el gobierno federal, va a llegar otra farmacéutica mexicana que va a cubrir su lugar. El gran problema ahorita no es quién acapara el mercado, sino qué es lo que está pasando con los medicamentos. Al final lo que decimos es, los medicamentos tienen que estar. El tema de corrupción y de sanciones es otro tipo de política pública y lo están manejando de manera muy poco diferenciada, lo cual está generando la afectación directa a los pacientes mexicanos. Irene, para preguntas complejas y respuestas rápidas, te pedimos que sigas con nosotros. Vamos a nuestra siguiente sección de Bote Pronto. De Bote Pronto. Bueno, pues le pedimos a nuestra invitada, Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero, responder las siguientes preguntas de Bote Pronto. Es decir solo un sí o un no, nada más. Ahí va la primera pregunta. ¿El cambio de estrategias del gobierno en materia de salud para atacar la corrupción ha sido un fracaso? Sí. Número 2. ¿Cabe la posibilidad de que exista una estrategia de gobierno, tal vez una estrategia enfermiza, que enferme a quien se tenga que enfermar, que se muera a quien se tenga que morir para generar una mayor inmunización frente al COVID-19? Ay, no, nunca hay que poner la salud de ningún mexicano en ese tipo de preguntas, no. Número 3. De acuerdo con la Constitución, la salud, sabemos, es un derecho para todos. En caso de un número creciente de fallecimientos por su no cumplimiento, ¿amerita una persecución penal? Una persecución legal, sí es una responsabilidad del Estado. Observando las condiciones actuales en materia de salud, ¿se prevé que los siguientes 3 años de este gobierno sean pan con lo mismo? Probablemente. La última. La guerra que ha hecho el gobierno contra organizaciones no gubernamentales que han sido críticas, sobre todo a su administración, ¿son muestra de un gobierno autoritario? Cerrado, más bien. Muchas gracias a Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero, por haber estado con nosotros en Expedientes MN. Un abrazo muy fuerte, Irene. Muchas gracias, Leonardo. Muy buenas tardes y muchas gracias por ayudarnos a visibilizar el tema. Al contrario, muchas gracias. A ver, fíjense, la Secretaría de Salud de Chiapas no ha comprobado gastos, así como dónde quedó la bolita, no ha comprobado gastos del INSABI por más de 26,000 millones de pesos. Vamos al siguiente reportaje. Chiapas se encuentra dentro de las entidades federativas que no lograron comprobar el destino de 26,407 millones de pesos que les entregó el INSABI y estaban destinados a la compra de medicinas e insumos médicos. Las necesidades, medicamentos, en insumos, hoy los equipos han sufrido más porque al tanto uso de gel, al tanto uso de alcohol, pues han deteriorado algunos equipos. Y la otra, la infraestructura, pues de que no se les ha dado mantenimiento. Para el caso de Chiapas, no ha podido informar en qué o cómo usaron 1,354 millones de pesos, según el informe anual de actividades 2020 del INSABI. En tanto, los usuarios denuncian falta de medicamentos. El descontento que hay de los pacientes, que cómo es posible que se supone que si saben ya cuántos pacientes ocupan y cuántos pacientes son, ¿por qué no hay? O cuando hay, haga de cuenta, avisan ahorita hay, y ahorita llegan los pacientes y apenas no tienen ni media hora, 1 hora y no, ya no hay. Los recursos presupuestales asignados para Chiapas ascienden a 4,067,235,762 pesos. Chiapas recibió 3,355,415,720.34 pesos para el programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, cuyo propósito es brindar protección financiera a la población que carecía de seguridad social mediante la transferencia de recursos federales del programa Seguro Popular. Claudia Lobatón, Mega Noticias. Bueno, pues nos enlazamos con nuestra compañera periodista de Mega Noticias Chiapas, Claudia Lobatón. Claudia, estábamos diciendo que ¿dónde quedó la bolita? ¿Cómo así nada más de la nada? ¿Dónde quedaron más de 26,000 millones de pesos?
Así es, lamentablemente los trabajadores de salud mantienen esta misma incertidumbre. ¿Dónde está todo este recurso? Porque en medicinas no se compraron, porque equipo de protección para ellos no se adquirió y bueno, ellos se preguntan qué es lo que pasa porque pues hemos visto que se han dado contagios en personal de salud, se han dado defunciones, ya van más de 53 en lo que va de este año en personal de salud y nunca les llegó el equipo de protección, ellos mismos tuvieron que adquirirlo por su propia cuenta y los medicamentos, pues ya lo decía la líder sindical, 45% de abasto en medicinas, cuando pues estamos hablando de más de 3,000 millones de pesos que destinaron para ese rubro. Las hileras de pacientes tratando de buscar medicamentos que al final, después de horas de estar formados, pues el clásico, ¿no? No hay nada y van a tener que conseguirlo con sus recursos pidiendo prestado porque ya no hay ni dinero, ni para pedir prestado o para prestar. Así es, y bueno, son precios de medicinas de más de 20,000 pesos mensuales para pacientes oncológicos, por ejemplo, y demás enfermedades que por supuesto tienen que comprarla porque estamos hablando que se trata de la vida de estos pacientes. Pues así, Claudia, es en verdad que un tema preocupante. ¿Dónde está el dinero? Porque miles de personas, cientos de personas diariamente necesitan muchos medicamentos. Te mandamos, Claudia, un abrazo muy fuerte y gracias por tu reporte. Gracias, buenas tardes. Gracias. Bueno, pacientes con enfermedades, hay otras enfermedades, son enfermedades renales, se manifiestan por falta de medicamentos en Puebla. Los invitamos a ver el siguiente reporte de Mega Noticias. Nosotros los tenemos que comprar, generalmente nosotros como organización juntamos los medicamentos y los pacientes que están dentro de la asociación nos hacemos intercambios de medicamentos. Así es como pacientes de enfermedades renales y con trasplantes han tenido que sobrellevar la enfermedad y sus tratamientos por la falta de medicamentos en los hospitales del IMSS e ISSSTE, por lo que el día de hoy exigieron su derecho a la salud. Tenemos un desabasto de medicamentos desde hace más de 3 años. Lamentablemente en el periodo de pandemia han fallecido más de 125 compañeros renales por la falta de seguimientos médicos y tratamientos, lo que sería de la enfermedad renal. Algunos de los medicamentos faltantes son el tracolimus, ácido micofenólico, azatioprina, sirolium y cicloposporina, por mencionar algunos, mientras que los diferentes tratamientos que deben llevar como la hemodiálisis y diálisis están por arriba de los 500,000 pesos, hecho que les afecta a más de 7,000 poblanos que tienen alguna de estas enfermedades renales y a 1,700 pacientes que están en la espera de un trasplante. Ya viene el desabasto de bastante tiempo, o sea, nos surten un mes, 2 nos dejan, nos surten otro y así venimos y no podemos estar así. Bueno, yo por ejemplo en mi caso tomo 8 pastillas al día. Me dan 3 cajas de cada medicamento. Entonces, ¿te imaginas? Es mucho. Pero cada caja fácil te vale de 3,000 a 4,000 pesos. Entonces, si estamos hablando, claro, yo no lo tengo, te soy sincera, ¿no? Si lo tuviera yo que comprar, pues olvídate. Realmente ya me hubiera yo quedado en la calle, definitivamente. Porque estamos hablando de 12,000, 24,000 pesos casi al mes de medicamentos. Por esta razón, le solicitan a las autoridades correspondientes su apoyo para poder seguir con su tratamiento, ya que lo que está en riesgo es su vida. Y pues no es justo, ¿no? No es justo que nos costó mucho llegar al trasplante y que por falta de medicamentos, pues nos estemos yendo. Con edición de Isaías Solís, imagen de Fernando García para Mega Noticias Puebla, Minerva Hernández. Pues exactamente, nos enlazamos con nuestra compañera periodista de Mega Noticias Puebla, Minerva Hernández. Oye, Minerva, es en verdad preocupante que estén pues más angustiadas las asociaciones por conseguir medicamentos y repartirlos a los pacientes, pues que el mismo gobierno, ¿no? Efectivamente, como acabamos de escuchar, pues hace unos días se estaban indicando esto, que entre ellos tienen que compartirse los medicamentos. Si a un paciente le sobra de algún medicamento, lo comparte con otro paciente que a lo mejor le haga falta. Y esto no nada más es con los pacientes que tienen alguna enfermedad renal, sino también para niños con cáncer y otras enfermedades. En esta semana pues estuvo esta manifestación y aparte en el Hospital del Niño Poblano hubo otra donde pues son pequeñitos que tienen leucemia, tienen cáncer y los papás están
están indicando que no tienen medicamento. Esto no viene de un año. Dependiendo de las enfermedades, pues vienen de 2 a 3 años o inclusive más. Estamos viendo los costos, no sabía que era pues tan caro para estos pacientes y pues no hay recursos, digo, pues de dónde va a sacar uno 4,000, 5,000 o más dinero para pues comprar cada día o cada determinadas semanas estos medicamentos, es muy complicado. Efectivamente, de hecho los medicamentos para cáncer, para leucemia, para por ejemplo los pacientes que tienen un trasplante, pues los medicamentos son muy caros, es lo que mencionan algunos de ellos. Sí trabajan, tienen ingresos, sin embargo pues eso apenas les alcanza para el día al día. Los medicamentos son muy caros, inclusive platicando con algunas de estas asociaciones indicaban que ellos tienen contacto con algunas farmacéuticas que sí cuentan con el medicamento y de una u otra forma los están apoyando, platicando con las instituciones médicas como IMSS, ISSSTE, el Seguro Social, pues están indicando que Profeco son los que no están dando el pie para que pues puedan comprar estos medicamentos. Pues una situación en verdad muy complicada, Minerva. Ojalá y pueda pues llegar una ayuda pronto para estos pacientes, sobre todo porque los pacientes trasplantados pues están todavía en una condición mucho más delicada que otro tipo de enfermedades. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Minerva. Muchas gracias por tu reporte. Que tengan una excelente tarde. Gracias, un abrazo hasta Puebla. Bueno, la escasez de oxígeno en Los Cabos, Baja California Sur, pone en riesgo la salud de muchas personas. Vamos al siguiente reporte de Mega Noticias. Ante la situación crítica que se vive por la pandemia actualmente, de acuerdo con el director municipal de Protección Civil, en estos momentos ha aumentado de una manera considerable la demanda de oxígeno medicinal. Hemos tenido una alta demanda. El fin de semana una de las empresas tuvo que hacer un paro técnico para mantenimiento precisamente. Tenemos un gran desabasto de oxígeno en estos momentos. Tenemos mucha gente enferma en casa que está requiriendo tanto los tanques como concentradores. Y pues bueno, las empresas que están aquí en Los Cabos ahorita están a marchas forzadas, han estado tratando de cumplir lo más posible en el abasto de este material, de lo que viene siendo el oxígeno medicinal, pero también hay que tomar en cuenta que también están los hospitales, entonces es una alta demanda ahorita. Mencionó que en la actualidad las empresas nacionales encargadas de surtir oxígeno están dando prioridad a los nosocomios, sin embargo, dijo que gran parte de las personas convalecientes en sus domicilios están requiriendo el insumo, por lo que pidió a la población que cuente con concentradores de oxígeno o equipos, los pongan en renta o al servicio de alguna persona que pudiera necesitarlos. Lo que estamos solicitando, por favor, es mucha paciencia con lo que viene siendo este tipo de material que se necesita para lo que viene siendo el COVID, que es el oxígeno medicinal, y pues bueno, acercarse y tomar providencias. Si tiene uno tanque de oxígeno y ya no lo esté utilizando, publíquenlo en las redes sociales, pónganlo en renta, pónganlo como préstamo, pónganlo como dato, pero hay mucha gente que necesita ahorita ese material. Los hospitales tienen una prioridad y se encargan las empresas grandes multinacionales para el surtimiento, pero eso no quiere decir de que no tengan o que no estén manejando unas cantidades justas de oxígeno. Entonces hay que dar prioridades, hay que dar atenciones y sobre todo, por eso es importante, si no tienes que salir de casa, no salgas a buscar la enfermedad y si lo tienes, no salgas a repartir. El director municipal nuevamente hizo un llamado a la sociedad, sobre todo a la de 20 a 40 años, a cuidarse y extremar precauciones. Esto debido a que se ha confirmado que en este rango de edad es el que en estos momentos se está viendo más afectado por estos contagios. César Serrano, Mega Noticias. Bueno, pues vamos a enlazarnos exactamente con nuestro compañero periodista de Mega Noticias, Los Cabos, César Serrano. Oye, César, bueno, si hay crisis, digamos, de oxígeno, pues es que el número de casos de COVID ha ido aumentando. Y ahora que vienen las vacaciones, pues un destino tan turístico, no quiero ni ver qué va a pasar. Así es, efectivamente, Leonardo, pues sí te comento que lamentablemente, pues solamente en el destino contamos con 2 o si acaso 3 a este insumo médico. Nos comentaba el director pues que en días pasados una de esas empresas tuvo un paro técnico porque pues obviamente se necesitaba dar mantenimiento. Lamentablemente sí te comento que hay muchas personas que están requiriendo el oxígeno medicinal
y que no están contempladas dentro de esta valoración que hace la mesa de salud en el municipio. Hay muchas personas, te comento, que están padeciendo esta enfermedad en sus domicilios y que no son contabilizadas con el número que pues están manejando ahorita las autoridades de salud. César, ¿cuánto cuesta en promedio pues alquilar uno de esos tanques? Bueno, al menos en la Ciudad de México, uno pequeño anda más o menos la recarga en 1,500 pesos, uno grande pues en unos 8,000 pesos. ¿En cuánto andan allá en promedio? Para que tengamos una idea de lo que tiene que gastar pues una familia que pasa por una pena de un paciente con COVID que necesita oxígeno. Mira, lamentablemente sí los precios son muy elevados, quizás no tanto como en la Ciudad de México. Sin embargo, aquí la renta del equipo, porque te lo rentan semanalmente, son 4,500 pesos con una carga de este insumo. Si la persona requiere o el tanque se acaba en 24 horas, pues tiene que pagar 2,000 pesos. Es decir que muchas personas que pues rentan estos equipos tienen un gasto aproximadamente de 10 o 12,000 pesos semanales, ya que al concluir la semana tienen que volver a pagar nuevamente la renta de este equipo, válvulas, etcétera, etcétera. Entonces, es una enfermedad que pues ha golpeado fuertemente los bolsillos de las personas, de los sudcalifornianos, los cuales todavía no se recuperan de la crisis que ha dejado pues la pandemia. Así es, César, pues es una situación complicada y ojalá pues con las vacaciones no se vaya a agravar. Te mandamos un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Hasta luego, Leonardo, buenas tardes al teleauditorio de Mega Noticias TVC. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuación a un corte, pero siga con nosotros porque al regresar vamos a platicar con el caricaturista Guardado, monero del diario de Nayarit. Siga con nosotros, esto es Expediente CMN, volvemos. Con peras y manzanas. El acceso a la salud es uno de los derechos humanos fundamentales para la OMS. El derecho a la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Incluye el acceso a instalaciones sanitarias adecuadas y servicios. Toda persona, por el hecho de serlo, tiene derecho a la protección de la salud. Este derecho abarca el acceso oportuno, aceptable y accesible a servicios de atención médica con calidad suficiente. Artículo 4 Constitucional. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En México, el derecho a la salud está consagrado en el artículo 4 Constitucional. En términos de la Ley General de Salud, esta figura constitucional se refiere al derecho de todos los mexicanos a ser incorporados al sistema de protección social en salud. De acuerdo con el Conbeval, 1 de cada 5 mexicanos carece hoy de un lugar a donde acudir cuando se enferma o sufre un accidente. Cartón semanal. Bueno, pues estamos viendo esta caricatura de Guardado, monero del diario de Nayarit. Niños con cáncer se titula y aparece el subsecretario López-Gatell, diciendo: ya estamos acabando a estos golpistas. Esto, por supuesto, en alusión a sus desafortunadas declaraciones, donde culpó a padres de familia de un intento de golpe de Estado contra el gobierno por manifestarse en contra del desabasto de medicamentos para sus hijos. Una crítica fuerte contra López-Gatell, donde se observan pues varias tumbas en el cartón de Guardado, monero del diario de Nayarit, con quien nos enlazamos vía telefónica. Guardado, muchas gracias por estar con nosotros en Expediente CMN. Deseamos una caricatura fuerte, pero pues finalmente realista. Sí, buenas tardes, saludos a todo el auditorio desde Tepic, Nayarit. Pues sí, es que es indignante esto que está pasando pues en el sector salud a cargo de esta cuarta transformación, ¿no? Que definitivamente nos tiene a todos indignados, ¿verdad?
Claro que sí, muy indignados. A ver, dime, Guardado, ¿cómo surge la idea de un caricaturista, de un monero, para poder plasmar pues algo que le inquieta, que le gusta o le disgusta y que las demás personas pues puedan entender exactamente ese mensaje? ¿Cómo surge esa creatividad? Pues es como un mecanismo que ya vas desarrollando con el paso de los años, ¿no? Buscas el tema en las noticias y casi de manera natural va saliendo ya con la experiencia pues que uno tiene, pero además pues tienes que ponerle algo de chispa, ¿no? Que te haga pensar. Una caricatura buena tiene que hacerte pensar. Exactamente. A ver, una duda, digo, para los que no conocemos mucho, pues de cómo hacer una caricatura, y sobre todo quienes dibujamos muy mal, ¿cuánto tiempo se tarda o le tarda pues a un artista, un monero, un creativo, poder hacer un cartón y que el público lo vea? ¿Es de un día al otro o lleva más días? No puede tardar tanto porque las noticias son inmediatas, ¿no? No, sí, depende después de la idea también y del personaje que vayas a dibujar, porque hay unos personajes que en media hora te los dibujas, te los avientas, pero hay otros que no te salen a la primera y hay que repetirlo, y hay que tirar papel. Bueno, en mi caso ya no uso papel, uso una tableta digital, pero cuando usaba papel así era, ¿no? Pues en una caricatura ya terminada, mínimo te lleva 2-3 horas. Yo me imagino, Guardado, que una caricatura pues es el símil como de un artista que compone una canción y expresa sentimientos, tristeza, alegría, enojo, felicidad, en fin. Pues algo parecido tiene que ser la caricatura. Es una expresión personal del artista, ¿no? Sí, claro, algo lleva del corazón y de la mente y del momento que el caricaturista lo realice. Si te levantas enojado con la señora, pues vas a echarle pestes también al funcionario, ¿no? Ese que te hace pensar en el cartón. Así es muy, muy interesante, en verdad, platicar con ustedes, los moneros, los caricaturistas, y nos da un gusto enorme que haya estado con nosotros, Guardado. Esperemos que en otra ocasión nos pueda acompañar. Con mucho gusto, siempre, un placer estar con ustedes, de veras. Gracias, un abrazo muy fuerte. Igualmente, saludos. Los cuentos de Pepito. Oiga, cuando los hechos superan la ficción, sigamos con Pepito. Cuento número 3. Luego de varios días de fuertes protestas contra el gobierno federal por la falta de medicamentos en el sistema de salud pública, el Instituto para la Salud para el Bienestar, INSABI, aseguró que el abastecimiento de los mismos está garantizado en todo el país. A ver, ¿qué creen, no? Esta frase ha sido la más repetitiva, desde que inició la pandemia. El abasto de medicamentos está garantizado. ¿Por qué mejor no le preguntan a los miles de pacientes que diariamente tienen que costear sus propias medicinas? Cuento número 4. Al referirse a las protestas de los padres de niños con cáncer por la escasez de medicamentos, López-Gatell los descalificó diciendo que el cuento se contaba solo, que era una telenovela y, lo más grave, que había un intento de golpe de Estado. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, en un documento oficial enviado recientemente por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda a la Dirección de Administración del IMSS, el gobierno admite su culpa en el desabasto de medicamentos. Pero vamos re bien, ¿verdad? Ya ni Pepito se cree sus propios cuentos. A ver, déjame decirle, el derecho a la salud no debe de entenderse solamente como un derecho a estar sano. El derecho a la salud significa que el gobierno debe implementar medidas que permitan ofrecer a todos los mexicanos servicios de salud de calidad, condiciones de trabajo saludables y seguras, una vivienda adecuada y alimentos nutritivos. ¿Sí? En palabras se oye muy bonito. En los hechos, por la pandemia, se han perdido 12 millones de empleos formales. De acuerdo con el INEGI, la tasa de informalidad laboral ascendió
a 25.6 millones de personas que no tienen acceso a seguridad social. El INSABI, por su parte, no ha cumplido con el abasto de medicamentos. ¿Qué nos queda? En primer lugar, no bajar los brazos, porque nuestro deber como mexicanos es exigir que se cumpla con el derecho a la salud. Vamos a terminar Expedientes MN con la agenda de la semana. Agenda. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, se reunirá la siguiente semana con funcionarios de Estados Unidos y también de Canadá para ver el aspecto comercial y laboral del TEMEC. La comisión permanente también va a buscar desahogar los juicios políticos que no pudo esta semana contra los diputados Mauricio Toledo, eso por enriquecimiento ilícito, y Saúl Huerta por violación a un menor de 15 años de edad. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos la próxima semana con más historias de Expedientes MN. Se despide con mucho gusto su servidor, Leonardo Ferrera.